Me voy con vos, Sergio, que ya estás muy bien acompañado ahí en el living. A ver, contanos. Nos acompaña Evangelina Poli, está con nosotros hoy para contarnos lo que va a pasar a partir del mes de febrero. El 18 de febrero, la Renovación Carismática cumple 50 años y esto, bueno, amerita una serie de actividades en función de este festejo, en bodas de oro, dirían algunos, en materia de cumplir. 50 años es un tiempo importante, sí, y por eso bueno, está con nosotros para contarnos sobre esto. Bienvenida, ¿cómo le va? Gracias Sergio, buen día Horacio, ¿cómo les va? Bien, la verdad que es un evento importante a nivel mundial. La Renovación cumple en el mundo sus 50 años de vida. En realidad ya venía gestándose mucho tiempo antes, desde el siglo pasado, incluso desde el siglo anterior, pero bueno, llegaron estos 50 años que surge en Estados Unidos el 18 de febrero del año 67. Perfecto. Surgió en un ámbito universitario, gracias a unos profesores de teología que estaban en la búsqueda de toda esta experiencia de lo que habían sido las primeras comunidades cristianas, toda la experiencia del Espíritu Santo, cómo ellos lo podían vivir, tratar de volver a buscar esos carismas, esos milagros que se daban en los tiempos de Cristo, ¿no? Sí. Como que habían quedado un poco dormidos en la historia de la iglesia por ahí, ¿no? Entonces, sí, bueno, fue un revivir. Uno de esos momentos eso, ¿no? Es la noche de Pentecostés, ¿no? Exacto. Donde bajan las lenguas de fuego sobre los apóstoles que estaban reunidos en un momento de tribulación, porque sí, en ese momento había muchas dudas, mucho temor por lo que podía pasarles y bueno, se manifiestan estas lenguas de fuego y infunden a los apóstoles ciertos atributos que los caracterizaron luego en su tarea, ¿no? Sobre todo la valentía. Sobre todo. La valentía y ese arrojo de decir, bueno, somos testigos de lo que vimos, sabemos que existe, que pasó, y a partir de ahí es cuando en realidad nace la iglesia. Bien. Que se consolida ya como comunidad, como cuerpo, ¿no? Y bueno, estos teólogos de Estados Unidos en esa época, era un matrimonio y otros dos amigos, buscaban esa experiencia y se preguntaban que por qué eso no se podía volver a dar. Y bueno, estudiando y pidiendo, rezando, se pudo dar la misma experiencia de Pentecostés. Entonces, a partir de ahí surge esta corriente que uno dice renovación, en realidad el título es Renovación Católica Carismática. ¿Por qué? Perfecto. Porque es renovar la fe católica a través del uso de los carismas, digamos. Carismas comunes, como sea discernir bien las cosas, saber cómo llevar adelante la vida de cada uno, pero también estos carismas sobrenaturales que son, como hemos visto, muchos sacerdotes incluso, con el don de hacer milagros, de curar, de hacer grandes cosas que uno no puede explicar por la ciencia, ¿no? Y hay de estos curas sacerdotes porque entra en la incredibilidad de la gente y a veces hasta de la misma iglesia, que más de uno fue desautorizado por su autoridad mayor, y a la hora de mencionar esto te dicen, no, nosotros no tenemos ese don. En todo caso es el Señor a través nuestro que produce la sanación, el milagro, etcétera, etcétera. De hecho, si no existirían los milagros, no existirían los santos. Esto claro totalmente está, porque es uno de los requisitos que se evalúa a través de incluso el Vaticano a la hora de canonizar y luego la beatificación, ¿no es cierto? La beatificación y luego la canonización de los santos a la hora de elegirlos a quienes son. Pero digo, es como que está un poco descreído ese tema, ¿no? Sí, lamentablemente sí, pero existe, el don existe y es cierto lo que dicen los sacerdotes. No son ellos por su humanidad, es realmente un don de Dios que, bueno, elige a una persona y a través de esa persona es el instrumento para que eso suceda, ¿no? Hay un punto de inflexión en todo esto que se relaciona fundamentalmente con la aparición de lo que la gente entiende como los carismáticos. La religión católica, bueno, tiene 2000 años de antigüedad y muy poco ha variado en el tiempo la forma en que se profesa, la forma en que se lleva adelante. Con la aparición de la renovación carismática, fundamentalmente se cambian algunos patrones. Hay expresión, hay manifestaciones, hay dones que se ponen de manifiesto y con esto un poco hago referencia a lo que se estaba hablando, gente que de alguna manera comienza a sentir que a través de ellos hay expresiones que no se comprenden pero que se manifiestan
físicamente y se le da rienda suelta, se les permite esta manifestación en todas las reuniones y los acontecimientos relacionados con la fe y con la Iglesia en particular. En este sentido, bueno, la fe carismática católica tiende a darle un refresh a la religión católica, ¿no? Exacto. La refrescó, le trajo algo distinto, una forma distinta de profesar lo que uno siente, de profesar esa fe que se había venido llevando adelante o manteniendo sin cambios a lo largo de muchos años, ¿no? Sí, exacto, es un poco como vos decís, Sergio, no es cambiar la identidad católica, digamos, no es cambiar la fe ni cambiar los dogmas, sino al contrario, darle ese nuevo respiro, esa nueva vida, que es vivir la fe de una manera más intensa. Quizás uno por ahí lo hace y porque uno mismo lo ha hecho, digamos, y es una parte de lo que es mi testimonio de vida también, que quizás uno iba por tradición, porque la familia lo acostumbró, porque creía que ya era parte, digamos, del rito de la vida de uno, ¿no? Pero cuando uno tiene esta experiencia en la renovación, que no es otra cosa que encontrar a un Cristo vivo, la alegría de uno cambia, la vida de uno se llena y le empieza a encontrar el sentido y el significado de las cosas que uno practicaba. Entonces ya uno no lo hace, digamos, porque sí, o porque era una costumbre, o porque era lo que se hacía en familia, sino que uno realmente lo hace por convicción propia, desde una vida de alegría. Eso es lo que por lo menos a mí me dio la renovación carismática, realmente vivir con alegría. A pesar de los problemas diarios, de la cotidianidad en la que todos vivimos, con sus contras, sus pros, sus luces y sombras, pero desde una manera distinta, digamos. Sí. Y la renovación carismática lo que apuntaba es eso, profundizar y afianzar esa fe católica, pero como vos decías, quizás por ahí desde otros gestos, ¿no? Que uno por ahí levanta los brazos, canta, tiene otros movimientos, otra forma de alabar, que le decimos nosotros, digamos, que no es quizás la quietud que uno estaba acostumbrado a ver, o esa formalidad. Pero en realidad lo que apunta es a eso, no a cambiar la fe, sino realmente a afianzarla, a saber que lo que estoy haciendo tiene un fundamento y no lo hago porque sí. Hay que dar, como dice por ahí San Pedro, en una de sus cartas, hay que dar razón de la fe que uno profesa. Y por lo menos esa experiencia uno la vive en la renovación. Que Dios va confirmando las cosas, como vos decís, con carismas, con signos, con prodigios, no solamente a través de los sacerdotes, sino también a través de los laicos, que reciben esos dones sobrenaturales. Pero bueno, cada uno Dios lo llama de manera diferente. A unos quizás por los gestos y por las actitudes externas, y a otro quizás por dones más sencillos, digamos, por la fe, por la razón, digamos, todo va articulado en una sola cosa. Es cierto. Centrémonos un poco en estos 50 años y en las actividades que se generarían a partir de todo esto, ¿no? Bueno, en realidad hay todo un acontecimiento a nivel mundial que se está armando en todos los países, en todos los continentes, pero el 18 de febrero justo cae sábado, y fue el 18 de febrero donde este grupo de teólogos y de estudiantes de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, en Duquesne, tienen esa experiencia de Pentecostés. Entonces se decidió que en cada diócesis, en cada ciudad se pudiera hacer como una gran fiesta, digamos, como sería la fiesta de las bodas de oro el 18 de febrero, que gracias a Dios cae sábado. Perfecto. Este año. Entonces, en ese sentido se invita a todos. A todos, pero con una particularidad. Decidimos hacerlo en la ciudad de La Paz, porque acá en Entre Ríos, La Paz fue la puerta de entrada para la renovación carismática. Hace casi 40 años, o un poco más, se trajo la renovación carismática a La Paz. Ahí llegó a Entre Ríos. Entonces decidimos celebrar esta fiesta ahí, que arrancaría a las 8 de la mañana. Se hace toda una concentración en el arco de entrada de la ciudad de La Paz, y se va, digamos, como todo en un tipo caravana, con batucada, jóvenes, digamos, haciendo un poco de ruido, hasta el centro de la ciudad, donde está la plaza, la iglesia, y ahí se comienza toda una jornada hasta la tarde, con misa, adoración eucarística, formación, crecimiento. Reiteremos la invitación y vamos cerrando. 18 de febrero, sí. 8:15 de la mañana, ciudad de La Paz, en el arco de la entrada. Se convoca a todo el mundo, de cualquier ciudad, de toda la provincia. Perfecto. A La Paz.
Evangelina, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por Sergio, venir. Adelante, recibirme. ahora sí.